Edgar, dejo que vos haga la introducción de nuestros invitados y espero que la audiencia disfrute esta parte final de nuestro Argo Day. Gracias, chicos. Gracias, Pablo. Perfecto. Bueno, pues simplemente darles la bienvenida. Como yo comentaba, una de los paneles que veo sumamente interesante y muy agradecidos de que estén por aquí con nosotros platicando, y precisamente procedo a presentar a las personas que tenemos aquí reunidas, ¿no? Como moderador, como comentó Pablo, está fungiendo nuestro amigo Gonzalo Cádiz, que es CEO de Roombist. Y bueno, como panelistas pues tenemos a Eva Ramírez, agradeciendo tu participación, y que ella es Head of Sales precisamente de BWH de Hotel Group, Alfredo Arcos, Marketing Manager, Management Director, discúlpame, y Francisco Escarpito, Sales Director de la TAM, para Expedia. Y bueno, pues les damos la más cordial bienvenida, así como a nuestros asistentes que están por aquí. Y bueno, pues yo voy a dejar el escenario para que ustedes puedan arrancar con muchas preguntas. No sé si alcanzaron a captar parte de lo que se va a comentar por aquí. Surgió por aquí y por allá a lo largo de estas horas de Argo Day México, y pues bueno, esperamos que sean muy enriquecedores los intercambios que van a haber a continuación. Entonces les dejo la palestra, el escenario, y pues muchas gracias de nuevo. Adelante. Genial, gracias, Edgar. Y gracias desde luego a Argo, a Pedro, a Paula, a todo el equipo por permitirnos la oportunidad de reunirnos en este evento, a todos obviamente los participantes por participar. Yo creo que estas instancias son cada vez más importantes a la hora de entender el presente y el futuro de nuestra industria, sobre todo en estas épocas de pandemia, ¿no? Y entonces, como hay mucho que conversar en los próximos minutos, 60 minutos, respecto a proyecciones, respecto a datos, respecto a mercado, creo que sería interesante partir por un componente que se ha vuelto clave en estos últimos 12 meses en nuestro rubro. Yo creo que todos lo entendemos así, que es la confianza del consumidor, ¿no? Con todos los efectos negativos que ha generado la pandemia en nuestra industria, los índices, curiosamente, de confianza del consumidor son hoy mayores que antes del inicio de la pandemia. Y un informe que de hecho publicó la semana pasada el grupo Morning Consult indica que de las 10 marcas más confiables de la industria, 8 son cadenas hoteleras y solo una es una OTA, y esa OTA es de hecho Expedia. Entonces, quería partir la conversación, si les parece, primero Francisco y Alfredo con vosotros, para que nos cuenten un poco qué medidas se han tomado en Expedia en este último año para poder conseguir en el fondo ese tipo de reconocimiento, y cómo han visto que esas medidas han impactado en el bottom line del negocio, ¿no? ¿De qué estamos hablando específicamente? Creo que sería interesante saberlo, y luego, desde luego, Eva, nos encantaría ser un poco por el lado del hotel, cómo va esa mano. Hola a todos, gracias por la invitación. Bueno, pues sí, definitivamente pues hemos cambiado, yo creo que no es algo nuevo para todos, ¿no? El mundo cambió, todos cambiamos, y efectivamente, como mencionas, uno de los factores o de los drivers que ha estado moviendo el negocio es la confianza. Gracias a eso, marcas importantes o marcas reconocidas en la hotelería y en todo el ámbito del turismo han sido beneficiadas. Nosotros, afortunadamente, hemos sido de estos beneficiados y hemos llevado ese beneficio a diferentes niveles. Hemos aprovechado las herramientas que hemos tenido al alcance para darle estos canales a nuestros huéspedes. Así que sí, es uno de los principales motivadores ahora pertenecer a cadenas, no solamente hoteleras, sino cadenas o a marcas reconocidas
para poder tener la preferencia de los clientes. En ese sentido, Francisco, ¿cuál ha sido vuestra experiencia mirándolo por el lado de del consumidor en el fondo? Similar. El tema de confianza se transformó en un tema muy importante, no solo por el lado de supply, el lado de hoteles, que es lo que maneja Alfredo, sino por el lado de la tecnología y cómo la tecnología podía servir para que el cliente final tuviera cierta previsibilidad de lo que iba a pasar. En un momento donde, honestamente, a partir de marzo del año pasado, la previsibilidad pasó a ser algo, un bien preciado. Se puso en agenda desde diferentes ángulos. Del lado de hoteles, vuelvo, Alfredo ahí seguramente va a dar un poco más de detalles. Del lado de tecnología, asegurarnos que tuviéramos todo funcionando, específicamente la parte de contenido. El punto más importante, si voy a lo más táctico respecto de recuperación de confianza, era asegurarse que el contenido de los hoteles, el contenido de los cambios, el contenido de las restricciones estuviera 24/7 a disponibilidad del cliente final, que es quien, a fin y al cabo, fue el que llevó la peor parte con respecto a las cancelaciones. Pero definitivamente, Gonzalo, y me alegra que hayas abierto esta charla con ese tema, porque el tema de confianza fue un tema que se tomó al principio como un concepto y se fue bajando en cada uno de los indicadores para poder medirlos, plasmados en, vuelvo, diferentes áreas, tecnología, producto, mismo comercial. Claro, y de hecho en ese sentido, Francisco, yo me imagino que el tema de confianza del consumidor era un tema importante previo a la pandemia, pero quizás no se tomaba tan en serio en distintas organizaciones, sobre todo en una, considerando la experiencia de la OTA, que a mí me interesa mucho el punto de vista vuestro, que a veces es difícil diferenciar entre una y otra, en términos, porque si lo único que uno está viendo es precio, pues un montón de ellas pueden tener un precio muy similar por la forma en que está estructurada el mercado, ¿no? Entonces, creo que para una OTA del tamaño de Expedia poder pasar a ser reconocido por un componente así, por elementos diferenciadores, habla mucho de, asumo yo, cómo se ve el negocio futuro, ¿no? Porque definitivamente ya cambió. ¿Y cómo lo sentíamos nosotros? De hecho, fue nuestro CEO el que en una de las primeras conferencias dijo, esto tenemos que trabajarlo, porque él mismo lo estaba teniendo. Claro. O sea que esto fue transversal, afectó absolutamente a todas las personas, somos todos huéspedes y pasajeros, así que definitivamente era un tema que estaba ya siendo trabajado, pero lo que hizo la pandemia fue ponerlo enfrente y ver de dónde trabajarse. Perdón, Alfredo, te interrumpí. Sí, no, primero que nada, Gonzalo, muchas gracias por la invitación de Argo, a todos ustedes, compañeros, por recibirme. Yo soy Alfredo Barcos, director de mercado para México en Expedia Group, por la parte hotelera. Entonces, lo que estamos tratando de hacer, Francisco y yo, es tener este approach contigo en esta conversación, Gonzalo, desde el lado que maneja Francisco, que es con los partners, agentes, y nosotros, pues, desde el lado de los hoteles, ¿no? Y interesante pregunta la que tú haces. Primero, la dividí en dos partes. La parte de la confianza, claro que se trabajó, y no solamente para el viajero, sino los mismos hoteleros necesitaban, pues, saber cómo reaccionar, ¿no? Somos todos partes de un ecosistema de travel en el que nos teníamos que ayudar, y nosotros nos enfocamos a darle, particularmente del lado del supply, mucho poder a la tecnología para que nuestros partners pudieran ser eficientes, pudieran ser efectivos y sobre todo resilientes. Es una palabra que se usa mucho en esta época, pero sí es importante que también ellos tuvieran el apoyo nuestro como para saber qué está pasando con todo el acceso tecnológico que tenemos. Dato particular que te doy rápidamente es lo que nos hubiéramos tardado 2 años en desarrollar, lo desarrollamos en 6 meses. Hubo una aceleración en el desarrollo tecnológico para el viajero. Fíjate, bueno, eso yo creo que ha sido una tónica que le ha pasado a mucha gente, ¿eh? O sea, yo he hablado con colegas de la industria que, claro, han logrado hacer en 1 mes o 2 meses lo que antes demoraban 6 o 8, porque la necesidad tiene cara de hereje, como dicen por ahí, ¿verdad? En ese sentido, Eva, cuéntanos tú un poco más. Tú comentaste el tema de los hoteles de cadena. WH, ¿cuántos hoteles tienen en México? Ahora tenemos, bueno, en México tenemos cerca de 50 hoteles aproximadamente ya después de todo este proceso. Y fíjate que ahorita que estaba comentando Alfredo, algo importante, y precisamente más con los hoteles de cadena, es que
El tema de los protocolos de bioseguridad, ahora que tuvieron que verse implementado en los hoteles, esto le dio la confianza al viajero de que iba a llegar a un lugar y donde se iba a sentir seguro, ¿no? O sea, que su salud iba a estar cuidada y protegida. Entonces, creo que ese es uno de los principales beneficios y en donde vimos la confianza del cliente reflejada en nuestras marcas. Los protocolos no solamente se implementaron a nivel institucional, y yo creo que todas las cadenas lo hicimos, sino también fueron afectados por todas las políticas gubernamentales de cada uno de los países y locaciones. Y todo eso se fue adaptando. Obviamente ahora... Claro, porque en la región, perdona Eva, ¿cuántos hoteles son de BWH? Ya dejando al lado solamente México, ¿cuánto es en toda Latinoamérica? En Latinoamérica tenemos 113 hoteles. Fíjate. Y en ese sentido, entonces, ustedes lo han visto, no sé si Francisco coincides un poco con la visión que tiene Eva. Nosotros, desde luego, en Roombis, que estamos más especializados en el mercado Cono Sur, hemos visto una migración fuerte hacia la cadena, en el fondo. Las cadenas que están un poquitito más establecidas, por la misma razón, porque lo que la gente, al parecer, está buscando es la estandarización, en el fondo, que hoy en día se hace muy necesaria, ¿no? Sí, absolutamente. Hemos visto la misma... Bueno, de hecho... Bueno, desde marzo del año pasado hemos visto cambios en los hábitos de los consumidores que algunos eran esperables y otros no. Este fue definitivamente uno. El incremento del mix de cadenas versus independientes ha sido notorio. No sé, la verdad, y ella entra un poco en futurología, cómo seguirá, pero me parece que es súper rico porque está dando a nuevos segmentos también la posibilidad de poder ofrecer a vectores que antes no estaban consumiendo ese tipo de productos. Así que, pero sí, lo hemos visto también del lado nuestro. Y también la necesidad de las cadenas hoteleras en trabajar con nosotros para poder optimizar eso, ¿no? Claro, me imagino que ahí, Eva, la relación que hay con distribuidores se ha tenido que afectar un montón. Sí, Gonzalo, efectivamente lo que dice Francisco es súper importante porque yo creo que uno de los objetivos principales durante esta pandemia es que hemos buscado a aliados comerciales que tengan plataformas robustas y que den la capacidad no solamente entre empresas en el B2B para poder transferirnos información y alimentarnos y distribuir, sino que también le den la facilidad al cliente final de poder comprarnos de una manera práctica, claro. O sea, de que lleven a ese cliente al momento cero de la compra, ¿no? Que es el momento cumbre para poder lograr la compra, y yo creo que Expedia es una de las plataformas mucho más confiables que hemos tenido para poder lograr esto. Y aprovechando que estamos todos aquí y que México es obviamente el foco, hablemos de México. Yo estoy nuestra empresa está basada en Chile, entonces en este momento, para darles una idea, llevamos 3 meses en cuarentena. El negocio aquí está muy distinto a lo que uno ve de lo que está pasando en México. Luego vamos a hablar un poco de lo que es el resto de la región. Pero en México, desde luego, se ven números interesantes en términos de cómo se ha ido recuperando el mercado, sobre todo en el segmento vacacional, plazas vacacionales, las típicas que todos conocemos. ¿Cómo se ve el mercado hoy en día en México? ¿Qué está pasando a nivel de ocupaciones, a nivel de tarifas? Sobre todo interesante saber cómo lo ven actual y moviéndonos hacia el futuro, porque yo creo que ese va a ser un tema, y quizá aquí estoy mezclando un poco las cosas, ¿no? Pero uno ve las noticias en Miami que ya no quedan autos para arrendar y resulta que los hoteles en plazas donde se han ido levantando ya las cuarentenas, la demanda está por las nubes, ¿no? O sea, hay stock out en el fondo de habitaciones, que pinta súper bien para el hotelero que lleva mucho tiempo esperando esas tasas de ocupación, pinta bien para los distribuidores también, pero va a ser interesante qué es lo que va a hacer, cómo va a confluir aquello con el movimiento corporativo, por ejemplo, que hoy en día está muy sensible a precio. Cuéntenos un poco ahí, si quieres partamos contigo, Alfredo, nos contáis un poco cómo ha sido la tendencia a nivel de hoteles y de ahí podemos ir viendo con Francisco y con Eva. Por supuesto que sí, Gonzalo. Y mira, me gustaría partirla en dos, porque es muy distinto el negocio que tenemos dentro de las playas, por ejemplo, y el negocio que tenemos en ciudades, como bien lo mencionas tú, ¿no? Hay un estudio que Expedia Media Solutions nos compartió, donde el 61% de las personas que hoy están queriendo viajar
prácticamente están decidiendo playa. Yo creo que están desesperados de estar encerrados en su sala. Exactamente, estar en la sala o pasar de la sala a la TV. La verdad, el siguiente segmento mayor es la gente que quiere ir a pueblos, a más ciudades más pequeñas, ¿no? Más viaje gastronómico, más viaje cultural, digamos, y el menor segmento es quien quiere ir a ciudades más grandes. Yo creo que también por los riesgos que esto conlleva al llegar a un lugar que está pues, poblado como Ciudad de México, ¿no? Pero hablando directamente de esto, otro dato interesante que te puedo lanzar es, sí, creo que la producción, sobre todo en lo que es playas, o lo que le llamamos resorts aquí en México, de toda la parte hotelera, está teniendo un desempeño mejor. La gente está prefiriendo buquear por medio de sistemas tecnológicos, y lo que tratamos de hacer es que haya le llamamos frictionless a la parte de la experiencia del viajero. Y queremos estar desde su momento de inspiración hasta el momento de viaje, ¿no? Entonces sí, vemos tendencia positiva sobre todo en estos destinos de playa, no así en los destinos de ciudad. Los destinos de ciudad todavía están tratando más de recuperarse, pero definitivamente vemos una tendencia positiva en la parte de vacacional playera, digamos. O sea, ahí, Francisco, estamos hablando entonces de segmento vacacional, esencialmente, y ahí estamos viendo más doméstico o hay algún grado efectivo en el mercado. No, ahora voy a empezar por la última parte. Es la mayoría doméstico, vemos recuperación de internacional. Internacional me refiero no a Latinoamérica, o sea, de Estados Unidos o Europa. Cuando hay promociones o en momentos muy específicos, o sea, la demanda está, el tema son las restricciones, pero la mayoría es doméstico, o como llamamos intralatam. Y hay una anécdota, cuando empezamos a recuperar, vimos que empezaron a recuperar los números, nos pasaban los reportes de ventas de las ciudades que se vendían, y más de una vez, y acá estoy dando fe de la ignorancia geográfica que tengo en Latinoamérica, era empezar a buscar dónde estaban esas ciudades, porque como bien dijo Alfredo, en México empezamos a ver muchas ciudades coloniales, que de hecho están en mi lista para conocer, en donde al principio vimos mucha más... de hecho, muchas demandas desde el punto de vista de search, los números de Google Search estaban yendo ya positivo versus 2019, específicamente en vacation rentals, en pueblos o en ciudades alrededor de 200 kilómetros de capitales principales. Ese fue un cambio nuevo. Fue un cambio que también tuvimos que adaptar sistemas y tuvimos que adaptar planes, pero desde el punto de vista del pasajero, del cliente final, eso lo hemos notado y se mantiene fuerte. Digo, para Fíjate. Y Eva, ¿cómo ha estado la tarifa? ¿Cómo se está portando la tarifa en México? No pongas cara de terror, por favor. Fíjate, primero te iba a hablar de las cosas lindas. Bueno, partamos por ahí si quieres, no hay problema. Sí, y las cosas lindas es que afortunadamente hemos tenido la preferencia de nuestros clientes, y junio, por primera vez, no, pero junio ha sido un mes en donde superamos por 2 dígitos ya a junio del 2019 en ocupación. Entonces, una mega noticia, la verdad, porque ya estamos hablando del año de la nostalgia, que es el 2019, donde todo el mundo nos sentíamos normales, y ya estamos empezando a pegarle esos números. Entonces, afortunadamente vamos bien. En algunas regiones específicas donde estamos teniendo esos números, obviamente, como bien dices, Gonzalo, la tarifa promedio pues se ha visto afectada. Y yo creo que el tema de la tarifa pues sí es un tema regional, ¿no? O sea, sí en México específicamente hemos tenido que sufrir las reducciones de tarifa para ganar un poco de volumen y generar cash flow en los hoteles. Claro. Pero está funcionando así, aún y que hoy en día cueste más caro operar una habitación de hotel por todo el tema de los protocolos de seguridad, de las nuevas marcas que estamos usando como sanitizantes, como todos los equipamientos que ahora va a tener el uniforme nuevo de las camaristas, del la cofia, los guantes, unos guantes para
para entrar la ropa limpia, otros guantes para sacar la ropa sucia. O sea, todo esto implica un gasto que se va a ver reflejado por ahora no en la tarifa, como podemos ver. O sea, es un gasto que cada hotelero está absorbiendo y esto le pasa a todas las cadenas hoteleras. Pero bueno, afortunadamente nosotros a partir de junio comenzamos a tener números positivos ya en 2 dígitos contra el 2019. Así que es algo súper bueno. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones. Ahora, gracias. O sea, te lo digo, uno que ha trabajado en hoteles sabe lo que cuesta esto, ¿no? Porque la situación estos últimos meses ha estado, desde luego, ahora, mirando un poco fuera de lo que es México, ¿vale? Porque sabemos que México es un mercado que, por las razones que comentábamos antes, por el volumen de turismo interno que tiene, ya sea por negocios, o sea corporativo, la proximidad que tiene a Estados Unidos. Ya por ahí estaba viendo un artículo que el 20% hoy en día de las reservas internacionales que están recibiendo en México son justamente del mercado norteamericano. Yo creo que ser hotelero en pandemia en México en estos últimos meses. Creo que perdimos a Gonzalo. Ahí está de vuelta. Mira ahí. Gonzalo, no nos asustes. Perdónenme. No, lo que pasa es de que nosotros no deberíamos trabajar en turismo, deberíamos trabajar en una empresa de internet y ofrecer servicio de internet. Bueno, lo que comentaba era de que la situación en ser hotelero hoy en día en México es muy distinto a ser hotelero en Perú o ser hotelero en Argentina o en Chile. En ese sentido, Francisco, ¿cómo, tú que tienes una visión un poquitito más regional, cómo ves el resto de los mercados? Porque eventualmente ahora yo sé que el tema doméstico es un tema que va a estar mucho en la agenda durante los próximos meses, pero eventualmente fronteras se van a empezar a abrir, empresas van a tener que empezar a tomar sus ejecutivos. Ahí lo perdimos, pero entendí a dónde estaba yendo Gonzalo hasta que ingrese. Regionalmente lo que estamos viendo es lo que es Conosur está íntimamente dependiente de las restricciones que existen de travel hoy mismo, por lo cual doméstico sigue siendo. Ahí tenemos Gonzalo de vuelta. Visión regional, ¿no es cierto? Sí, bien. Perdón. No hay ningún problema. Lo que estaba comentando, separamos. O sea, lo que es Conosur, lo que es Sudamérica, tenemos un Brasil, una Argentina o un Chile todavía con fuertes restricciones, con restricciones que se van extendiendo cada 15 días. Entonces, lo que preveo que vaya a ocurrir es que tengamos hasta mitad de cuarto esta situación, en donde doméstico va a ser principalmente la preferencia. Internacional, como dije hace unos minutos, va a haber seguramente algo de movimiento, pero va a ser marginal y muy dependiente de las promociones que existan. Ahora, respecto a lo que es el norte de Latinoamérica, México, lo que es América Central, Gonzalo y Eva recién lo comentaban bien, Alfredo también, México, de hecho decimos internamente, México no es Latinoamérica durante esta época porque no está yendo con los parámetros que está yendo el resto de la región. Y es interesante, es muy interesante para también entender a dónde vamos a ir, porque, por ejemplo, en cuanto Brasil recupere un poco la fuerza internacional, ahí vamos a ver un mercado bastante grande para turismo. Brasil también está en una situación no tan complicada como Argentina o Chile quizás. Ellos tienen, como tiene Estados Unidos o como tiene México, mucho mercado doméstico, lo cual es absolutamente fuerte. Hoy es el 90% de lo que producimos con nuestros afiliados, cuando históricamente no superaba el 5 o 10%. Así que la situación es bastante similar en toda la región, excepto México, y espero que ya para mediados de lo que es esta segunda parte del año veamos un cambio positivo. En ese sentido, yo el otro día leía, me imagino que lo han visto también, que se habla mucho del boom post-pandémico en el fondo, ¿no? Y casos históricos de que después de la plaga bubónica y después de la plaga española, etcétera, etcétera. Cuando hoy se miran las acciones, por ejemplo, de empresas que se transan públicamente en la bolsa, como la misma Expedia, los índices de rendimiento de esas acciones están también por las nubes, es decir, se está internalizando que se viene un periodo
que va a ser muy interesante, expansivo por lo que se viene diciendo en la industria, y creo que ahí vamos a tener que recuperar mucho terreno perdido en términos de capacidad productiva. En ese sentido, Alfredo, los hoteles preparados en el bienestar serán un poco... Creo que entendí la pregunta, que si los hoteles están preparados para recibir esa demanda que se espera en el futuro como exponencial. Mira, te contesto también, como nos lo ha dicho nuestro CEO antes, Gonzalo, donde hay vida va a haber viajes, ¿no? Y más ahora que la gente se siente como que ha estado encerrada, pues la verdad es que se percibe y se ha dado o sea, si hay casos donde se ve, cuando se abren ciudades, la gente lo primero que quiere hacer es salirse de ahí, ¿no? Y salir a vacacionar, ¿no? Entonces, los hoteles sí están preparados. Lo único que estamos aquí, y esto sí sale de nuestras manos, depende de las restricciones digamos, en México localmente hay un semáforo donde dependiendo del número de casos se restringe el nivel de ocupación de los hoteles, dependiendo de cómo esté el color en el estado, ¿no? Esa sería la única parte que yo veo como riesgosa, pero los hoteles están más que listos. Creo que los hoteles están también ávidos de recuperar ese negocio y de darles, demostrarle a la gente que quiere viajar y que ya tiene la valentía de empezar a viajar, que no hay problema, que van a estar cuidados, que sus protocolos de seguridad e higiene han mejorado robustamente y pues que se sientan tranquilos, ¿no? Que además hay muchos hoteles que cuentan con que pues pueden hacer sus mismos tests ahí, o sea, se cuenta mucho del apoyo con el hotel al viajero. Claro. Aquí en Chile, por ejemplo, se ha visto, no sé si se está viendo en otros mercados, hoteles que entraron a la pandemia siendo 5 estrellas y salieron de la pandemia siendo 4, o entraron a la pandemia con un área de alimentos y bebidas de 80 personas y 2 restaurantes, y resulta que ahora lo que tienen son maquinitas en el fondo donde puedes sacar las patatas fritas, y si quieres pedir algo a la habitación lo pides en un restaurante que hay cerca, porque hoteles han cambiado un poco su estrategia positiva. En ese sentido, a nivel de segmentación, lo que nosotros estamos viendo mucho en Conosur es de que esa parte media en el fondo de la góndola, ese hotel que no es de lujo en el fondo, pero que tampoco es un... ¿Qué tal? Igual se nos acaba de ir Gonzalo otra vez, pero estamos agarrando aquí al vuelo las preguntas. Voy y vuelvo. Les pido mil disculpas, que mi conexión, esto es ley de Murphy, ha sido un drama. En ese sentido, te quería preguntar, Eva, tú que vienes del mundo de la cadena, ¿se confirma un poco esta tendencia? ¿Dónde se está colocando hoy en día la demanda? Sobre todo, yo creo que en tus hoteles son más del mundo corporativo, ¿verdad? Entonces, por lo menos hablando en México, ¿cómo ha sido la resistencia al tema precio por lado de empresa? ¿Cómo ha estado la segmentación? Bueno, en general, las tendencias, el perfil de viajero cambió. O sea, ahora, y puede ser que sea temporalmente, pero ahora están buscando un poco más de hoteles más económicos, hoteles que estén dirigidos a ese segmento de negocio, si el pasajero va de negocios, si son pasajeros que van en tránsito, están buscando hoteles mucho más sencillos. Entonces ahí nosotros tenemos el mayor inventario y yo creo que también por eso nos hemos visto favorecidos. Ya, hoy en día tenemos un portafolio bastante grande, son 18 marcas en total. Y de recién en el 2019, enero del 2019, adquirimos a la marca de hoteles War Hotels. War Hotels es una compañía que entró con 300 hoteles en todo el mundo, de alta gama, a partir de 4 estrellas superior hasta hoteles de lujo, y eso nos permitió hoy tener una visión global de lo que estaba pasando en el mercado, porque tenemos hoteles desde económico con servicios de bed and breakfast y hoy hasta hoteles de lujo. Entonces, sí, efectivamente, por el momento la tendencia es mucho más a tener hoteles más pequeños. Ha habido modificaciones internas en los hoteles, modificaciones físicas, efectivamente, como lo dices, y yo creo que aquí
entra la parte de la tecnología, que ahora ya vamos a vivir alrededor de ella todo el tiempo. Y efectivamente sí, y se hicieron instalaciones, se quitaron cosas que ya no se usan, no solamente en los restaurantes, ¿no? Por ejemplo, en los restaurantes ahora ya no tenemos menús de papel o menús impresos, ahora todo lo usamos con códigos QR, ¿no? En nuestro hotel y en todos los restaurantes se hizo eso. También eso lo llevamos a las habitaciones, por ejemplo. Los QRs ahora ya no tenemos papelería para cross-selling, o sea, ya no estamos invitándote que vayas a conocer a nuestro hotel que está a 3 horas de distancia de nosotros, o que tengamos un directorio de servicios del hotel dentro de la habitación, eso ya no existe. Entonces, todo esto se ha ido modificando, entre otras cosas, ¿no? Los dispensadores de gel, los paneles, los displays para no tener un contacto directo con la gente, ahora las máquinas de touchless para poder hacer los pagos, o sea, un montón de modificaciones. Y dentro de todo ese proceso y sin cash flow en los hoteles, pues ha sido difícil para algunos de ellos sobrevivir. Entonces, sí, hemos tenido algunas separaciones, algunas de ellas han sido temporales, algunos hoteles están comenzando a regresar, eso es algo bueno, pero sí, es un cambio que ha dolido para unos más y para otros todavía más. No hay cambios sin dolor, dicen por ahí. Oye, Edgar, sí. Tú habías comentado que parece que habían algunas preguntas, consultas, por el estilo. Sí, creo que le atinaste justo que estaba pensando y justo aprovecho ahorita que mencionas esa parte. Sí surgió con otros invitados la parte de estos fenómenos, tal vez nuevas tribus, pero aquí, ya aprovechando el foro, pues yo creo que es oportuno ahí tratar de construir por ahí los conceptos, ¿no? Ahí hablando de la parte de Bleisure, estos nuevos conceptos que están gestándose y bueno, ahí la pregunta que yo tendré para ustedes y que les comparto es si llegó para quedarse, porque bueno, tenemos que, bueno, ese concepto viene de la mano de una estancia o un movimiento corporativo de viajes, ¿no? Se entiende así. Entonces fue uno de los conceptos que surgió por aquí y por allá. Entonces, igual aprovechando que están comentando del perfil del nuevo viajero, sea provisional, sea corto, mediano, el plazo que sea, si creen que llegó para quedarse o pues va a ser algún tipo de híbrido, porque veo ahí una dependencia ciertamente del consumo corporativo. ¿Qué opinan de ese concepto? O sea, de hecho, podríamos reformular la pregunta de la siguiente forma. ¿Existe siquiera el bleisure, ¿no? Este concepto del viajero corporativo que combina sus 2 días de viaje de negocio con 3 días haciendo quién sabe qué cosas, ¿no? Francisco, cuéntanos, ¿lo ves o no lo ves? ¿Hay algo de verdad en esto o no? Sí, yo creo que sí, o sea, existir existe. El tema es el peso, la relevancia que le damos. Antes era tal cual como comentabas recién, era la combinación de los 3, 4 días de negocios y los 2 de quién sabe qué. Lo que hemos notado, y creo que estoy seguro fue potenciado por la pandemia, es que no eran no era el segmento bleisure que estamos viendo antes, que era más entre la gama de los 20 cortos y los 30 cortos, sino que ya era nivel director, C-level, que se iba con su familia entera a una finca, a una quinta, a una casa en el campo, como decía hace un rato, 200 kilómetros de las capitales, de las ciudades principales, y se quedaban ahí por 2 semanas y lo iban extendiendo. Eso potenció mucho el vacation rental. Entonces existe el bleisure. Lo que sí estamos viendo es que va mutando la definición. Y lo que no sé, y acá dejo ya a Alfredo y a Eva, que yo sabe mucho más que yo de esta parte, es a dónde va a llegar, porque todavía creo que está definiéndose. Alfredo, ¿qué opináis? Pues es muy buen comentario, sí es cierto. El bleisure sí existía antes, y como tal, como lo mencionan, y todo va cambiando, pero yo recuerdo, no sé la edad que tenga nuestro foro ni nada, pero uno de los cambios fuertes que sufrimos a principios del 2001 fue cuando
pasó lo de las Torres Gemelas, ¿no? Antes se viajaba de una forma en el avión, pasó lo de las Torres Gemelas y todo cambió y todos decían, uy, ahora 3 horas antes y me van a inspeccionar y me van a hacer y me van a decir y ahora cómo va a cambiar todo esto, ¿no? La gente se acostumbra a los cambios, todo el mundo nos adaptamos a lo que viene y lo importante aquí es que tengamos opciones, ¿no? Entonces, Expedia es lo que ofrece tener opciones tanto de nuestros partners hoteleros, una experiencia tecnológica, como bien lo menciona Eva, les ayudamos con herramientas tecnológicas, por ejemplo, de cómo hacer más revenue, sobre todo enfocarlos, hacerlos eficientes, ¿no? Entonces, si estas personas deciden ir a un hotel para trabajar y llevarse a la familia, sí pasa. También pasa que deciden rentar una casa de campo para también llevarse a la familia y no estar, porque muchos, sobre todo en las ciudades, mucha gente vive en departamentos y no se esperaban ahora estar encerrados en un departamento y ni siquiera poderse subir un elevador con más personas. Entonces, sí buscaban, lo que buscaban son espacios libres, buscar naturaleza, revivir y revalorizar las prioridades en la vida, ¿no? Y de hecho, pues es disfrutar de un buen viaje y de estar con la familia. Eva, ¿se ve algo Be Leisure en los VWH en México o estamos imaginando cosas? Pues yo creo que sí hay, aunque obviamente en menor proporción de lo que habíamos visto en el pasado. O sea, el leisure existe desde hace muchos años. Yo empecé en la hotelería hace 25 y yo hacía. Solamente que ahora tenemos las herramientas al alcance de la mano para poderlo hacer, ¿no? Y entonces, si te decides, en este momento reservas y te vas. Bueno, en este momento ya no, antes. Hoy, lamentablemente, ya no tenemos, no hay ni siquiera el flujo de viajes corporativos que queríamos o que quisiéramos como para hacer leisure, ¿no? Hoy tenemos, obviamente, en el market share, lo principal es el viajero de vacacional doméstico y en segundo lugar el viajero vacacional, el viajero corporativo doméstico. Pero estamos hablando de una diferencia del 50%. O sea, si el 44% es vacacional doméstico, el 20% tan solo es el corporativo. Fíjate. Entonces es mucho menor. Hay más restricciones. En algún momento cuando fue el boom y todo el mundo hablaba de esto y el bleisure, todo esto se llevó hasta las políticas de viaje. O sea, en la política de viaje de la compañía te decía, si tú quieres salir y te quieres quedar una noche más, la empresa o el seguro de la empresa llega hasta este límite, shalala. Entonces le dejaban bien claro al empleado que era bajo su propia responsabilidad. Ahora yo creo que es aún más por el riesgo de salud que corre. Si algo le llega a pasar, si se llega a contagiar, si llega a tener algún efecto durante esos días adicionales que se tome. Alfredo está hablando un poquito acerca de llevarse a la familia y de que si ahora hay nuevos modelos. Yo más bien creo que es un nuevo modelo, no es precisamente el bleisure. Yo creo que el bleisure se va a quedar en stand-by ahí un poquito y regresar. O sea, yo lo veo viviendo con nosotros para siempre, pero no es ahorita el momento, su momento de auge no es por ahora. Sí creo que hay otras tendencias de viajero, las tribus, los nómadas virtuales en los cuales me considero, y principalmente son aquellos que tienen la capacidad o la disponibilidad para poderse mover temporalmente del lugar de residencia y puede ser porque se fueron a una casa de campo, porque tenían una casa alterna, porque se fueron con la tía, con la hermana, con alguien y lo lograron. Principalmente creo que la tendencia es más hacia personas que no tienen hijos o familia, o la familia es muy grande. Y también ante este movimiento, las cadenas hoteleras desarrollaron productos para este tipo de viajeros, con familia y sin familia, ¿no? Si no tenías, pues vente un día a trabajar con nosotros y te proporcionamos todas las facilidades. Obviamente la tarifa no es completa porque no te vas a dormir aquí, pero lo puedes hacer y puedes salir de tu entorno. Y también si tienes familia, lo puedes hacer. O sea, ofrecen actividades alternas para poder lograrlo. Y de hecho hay algunos aventureros que han ofrecido también hasta ayuda
para aquellos padres que tienen que trabajar en full time frente a la computadora, pero que también tienen el hijo que tiene que estar en la escuela. Entonces, hay quienes han ofrecido apoyos para atender a los niños y asesorarles y darles apoyo mientras están en la escuela virtual. Entonces, es un fenómeno tan real que está aquí, llegó también, no sé si para quedarse, pero que hizo que la industria se moviera alrededor de él para poder subsanar todas estas necesidades que ahora tenemos. Claro, yo creo que ahí también las aguas, no en el mal sentido de la palabra, pero desde luego se contaminan un poco. Me acuerdo de una entrevista que dio el CEO de Airbnb hace poco, no sé si la viste por ahí, Francisco, de que hablaba de la tendencia que se estaba dando en rentals por sobre los 28 días, en el fondo, que era un componente que no veían antes, o por lo menos un peso específico tan importante. Lo que pasa es que a mí me parece que ese tipo de viajero que, bueno, ustedes tienen HomeAway, entonces se manejan un poco bien en ese tema, pero creo que ese tipo de viajero que se instala en un apartamento, por así decirlo, en algún lugar, tú decías la finca o puede ser otra solución. Nosotros lo estamos viendo aquí en Chile y en otros mercados como Perú, Argentina, donde trabajamos, es de la anécdota, el bread and butter, como dicen los americanos, tanto en el mundo corporativo como en el mundo vacacional, siguen siendo en el fondo los tipos de viajes que conocemos. Particularmente ahora lo que hemos visto incluso en pandemia es que los viajes se tienden a acortar. Es decir, el viajero de negocios que antes se quedaba 2 noches, 3 días, si se puede quedar 2 días y quedarse una noche, lo hace porque está expuesto, anda a ver tú, a quién sabe qué virus y cosas por el estilo. Vacacionalmente también pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces, yo por lo menos creo ahí, quitándome un poco el sombrero de moderador y hablando más como participante, creo que suena súper entretenido. Creo que las personas que tienen la suerte de hacerlo, me quito el sombrero y me da envidia sana, pero no lo veo necesariamente, por lo menos a nivel de métricas y números, no lo vemos como un factor relevante todavía, ¿no? Francisco, Sí, de hecho, la experiencia vuestra, ¿cómo ha sido? sí, si me permite agregar, y es muy bueno cuando pintas un poco con las diferencias de los países de Latinoamérica. En Brasil se vio un poco más la tendencia y se vio más como un partido de fútbol de niños que van todos atrás de la pelota. O sea, eran todos buscando en el nordeste brasilero aquellos rentals por la demanda que había, que duró un mes. Después quedó algo, pero sí, coincido contigo, o sea, si bien está ese segmento, o sea, en otros países ha sido más anecdótico. Aquí tenemos nosotros una consulta hablando del tema de Be Leisure y la leo textual para que ustedes no participen. Si vemos a Miami como la capital corporativa de América Latina, ¿qué posibilidades ven que un ejecutivo prefiera hospedarse en Miami Beach en vez de Downtown o Brickell para hacer Be Leisure? Lo dejo aquí a los expertos y luego yo les cuento cuál ha sido nuestra experiencia también. Alfredo, ¿cómo lo ves tú? Mira, definitivamente es una gran pregunta. Es que es muy Porque variable, pero... a todos nos enseñaron location. Eso fue lo primero que aprendimos en la escuela de hotelería 101, ¿verdad? O sea, mientras más cerca te quede, más alta la probabilidad de que tú te alojes en ese hotel. Correcto. Partiendo del supuesto que ya tienes que ir y vas a ir a Miami, tienes que escoger entre algunos de esos tres, Brickell o Miami Beach. Yo supondría que Miami Beach sería la opción, porque puedes trabajar y por la tarde salir a caminar y estar y escapar un poco del trabajo. No creo que ahora sea 100% trabajo, creo que ahora sí ha sido una mezcla entre dar un equilibrio en la vida profesional con la personal. Eva, ¿qué opinas? ¿Tú te quedarías en Downtown, en Brickell o en Miami Beach? Mi socio se quedaría en Miami Beach, lo tengo claro. Absolutamente. Y yo creo que eso no solamente pasa en Miami, yo creo que nos pasa también en la América Latina. Si estamos hablando, por ejemplo, de Bogotá, mucha gente se queda cerca del Parque La 93, precisamente por lo mismo. O sea, sí hay mucho comercio y sí hay muchas oficinas alrededor, pero no todas están ahí y la gente prefiere quedarse en los hoteles que estamos alrededor del parque. Eso nos pasa también en Lima, por ejemplo.
que la gente se quiere quedar cerca del Larcomar, ¿no? En toda la zona de Miraflores hay buenos hoteles, hotelazos, pero la gente si se puede ir caminando al centro comercial, lo va a hacer, ¿no? Lo que pasa es que el contrapeso, y eso es que de alguna de manera eso, les estamos dando un adicional. el contrapeso, disculpa que te interrumpa, Eva, el contrapeso es, y aquí yo me pongo como gerente de administración y finanzas de mi empresa. Si resulta que nosotros tenemos que mandar a alguien a Miami para reuniones, las reuniones son downtown y el personaje se quiere quedar en Miami Beach y resulta que el Uber le va a salir $50 o el taxi le va a salir no sé cuánto o tiene que arrendar auto, se te empiezan a acumular costos en el fondo. Y a nosotros lo que vemos mucho hoy en día en Chile y en mercados periféricos en el segmento corporativo es que evidentemente todo el mundo se quiere quedar, yo qué sé, si uno se va a quedar en Nueva York, te quieres quedar lo más cercano a Bryant Park o en el Lower East Side, alguna cosa así, pero al final es un tema de presupuesto y volvemos a lo que hablábamos antes. Eva, aquí es un tema de precio, de tarifa, ¿verdad? Entonces... Absolutamente. Pero tú me dijiste que en cuál te quieres quedar. Sí. Pero definitivamente tiene que ver con las políticas de viaje y de cada una de las empresas, de las opciones que les dan a los viajeros. Hay políticas que están apegadas al PERDIN y que no van a permitir que te quedes en un hotel que esté más cerca siquiera de la oficina porque es más caro. Entonces, es así, todo creo que gira en torno a las políticas de viajes. Si estamos hablando principalmente de viajes corporativos, dependerá de cada una de las empresas. Y efectivamente, como dices, muchas de ellas obtienen mejores tarifas, pero gastan más en Uber o gastan más en transportación. Ahora, y retomando un poquito de lo que estamos hablando anteriormente de las largas estancias, quiero decir que en lo personal, a mí es algo que me sorprendió que sucediera, que jamás estaba esperando que pasara, y es que con la pandemia llegaron las largas estancias. Uno, por las cuarentenas, que a lo mejor eso se veía venir, pero dos, porque las compañías comenzaron a volar a la gente en grupos, o sea, charteaban los aviones y rentaban las habitaciones por largas estadías y rentaban transportaciones, no usaban Uber, no usaban taxi, sino contrataban una transportadora que moviera a la gente de un lugar a otro. Y ahí el hotel que ganaba era aquel que le daba un mejor precio, no si estaba cerca o lejos, eso no importaba. Quien te diera un mejor precio para poder mover a la gente era el ganador. Y solucionaron los servicios alternos de otra manera. O sea, rentaban un chofer, una transportadora, lo que sea, y lo acomodaban de tal manera para que ellos salieran ganando. Y me parece excelente. Creo que fue un fenómeno que no estábamos esperando que pasara y sucedió. ¿Verdad? Y viene. Y Francisco, aquí hay muchos travel managers que están conectados hoy día y hay muchos que entienden Expedia como un B2C puro, que trabaja netamente con consumidores finales. ¿Qué hoy en día diferencia o robustece la propuesta de valor de una Expedia cuando estamos hablando hacia el mundo corporativo, en el fondo, hacia el segmento empresas, donde el tema precio obviamente es una de las cosas que hemos conversado, que siempre es importante, pero como también hablábamos antes, a nivel de OTA de repente uno se puede encontrar con precios que son muy similares entre uno y otro, y sabemos que hay una razón por la cual muchas empresas prefieren Expedia y no otras OTA. Y cuéntanos un poco más acerca de ese set de servicios. Yo creo que hay tres cosas. Acá, Alfredo, siempre te debería interrumpirme en cualquier momento. Creo que hay tres diferenciadores claves que tenemos en Expedia. Primero es la plataforma. La plataforma tecnológica está 100% disponibilizada para absolutamente todas las unidades de negocio que trabajan con Expedia, B2C, o en lo que refiere a mí, la parte B2B, o en lo que refiere a Alfredo con la parte de los hoteles. Ese es el primer punto. Creo que el segundo punto es el nivel y la capa de desarrollo de negocio que tenemos para las dos partes. Es un partnership y no es una palabra, realmente lo vimos de esa manera. Les cuento las peleas internas que tenemos por esos temas, son a veces muy, muy divertidas, pero es algo que vivimos como parte de nuestros valores. Y la tercera, y acá por ahí va a sonar un poco demagógico, pero es la gente. Como todas las empresas, hemos pasado por momentos muy complicados durante los últimos 2 años con todas estas incertidumbres. Y lo que hemos
logrado conectar justamente es esta cuestión creativa y de forzar la simplicidad en la forma de pensar para hacer que las cosas pasen. Eso creo que eso está dando resultados y es un orgullo para mí formar parte de esto. Y como punto es nuestros socios tecnológicos también, en el caso de Argo, cómo han respondido para poder acompañar y extender las capacidades que tiene la plataforma es impresionante. Entonces, creo que ese conjunto que dije que eran 3, pero terminaron siendo 4, es lo que nos diferencia en este momento en el mercado. No sé si Alfredo me quedó algo. Sí, a mí me encantaría también complementar un poquito, Gonzalo, rápidamente, dar unos datos duros, ¿no? Cuando empezó, la pandemia nos ayudó a modernizar la manera de relacionarnos con nuestros mismos partners. Invertimos en nuevas herramientas de trabajo para que fueran más eficientes, pero también, sobre todo, nos juntamos para enfocarnos en la recuperación de la industria, ¿no? Nosotros en mayo del año pasado lanzamos un programa en el que invertimos más de $275 millones para hacer lo que le llamamos un programa de revivir y relajar, ¿no? Entonces lo enfocamos en 3 partes. La primera, ser más elásticos en la parte, la parte financiera, darles un relief a los partners, un descanso con un poquito más de amplitud en los pagos, con un poquito de descuento en la comisión para que pudieran reinvertir ellos en marketing o pudieran usarlo en su beneficio para ayudarlos, ¿no? La industria también, ¿no? Nos juntamos varias personas de liderazgo dentro de Expedia, Cyril, nuestro CEO y todo para dar trainings a las personas que se estaban quedando en casa, viendo qué hacer, cómo hacer. Entonces, informábamos sobre la data, qué estaba pasando en cada destino, informábamos, ayudamos a las personas tratar de que entendieran más para dónde iba la movida con todos estos cambios. Y la tercera es, además a nivel destino, invertimos $25 millones para poder anunciar por medio de nuestro Media Solutions Team, anunciar que no hay problema, sobre todo estar comunicados directamente con el partner de cómo mejorar, cómo impulsar el destino y cómo darles un alivio a nuestros partners hoteleros. Fíjate, yo creo que ahí tú diste en un tema, Alfredo, que ha sido súper importante, que no lo hemos hablado, que es la parte financiera, la relación que evidentemente Expedia tiene con los hoteles. Yo creo que ahí es súper importante el rol de fulfillment que tiene Expedia como intermediario entre ese consumidor y el hotel, y se entiende, todos sabemos que hay casos donde el hotel, cuando no trabaja bien con ese intermediario, puedes tener un montón de problemas como consumidor, ¿verdad? No te respetan la reserva, no te respetan la tarifa, no era lo que uno había esperado, y ahí volvemos a lo que hablamos al inicio, sobre todo en este momento, ¿no? La confianza que existe por parte de los consumidores y yo creo que también de parte de los players de la industria. Hoy en día nosotros, por ejemplo, en Rumby somos un intermediario también, y es distinto trabajar con algunos hoteles que con otros, es distinto trabajar con algunos OTA que con otros, y creo que ese tipo de, no sé si llamarlo alianzas, pero ese tipo de colaboraciones, nosotros pensamos y lo estamos viendo, va a tener repercusiones muy positivas en el futuro, porque creo que durante pandemia se han construido grandes relaciones. Totalmente. Aquí tenemos de en todo caso una pregunta adicional. Tenemos una pregunta adicional donde nos preguntan lo siguiente, a ver qué es lo que opinan. Como bien han mencionado, la pandemia cambió muchas cosas, tanto en la industria como a nivel de consumidor. Y entonces la pregunta sería, ¿cuánto o qué han explorado o han hecho que antes era completamente impensado hace 15 meses? Puede ser algo grande, por ejemplo, a nivel de canales nuevos, canales de distribución nuevos, formas nuevas de distribuir, a nivel de hoteles, por ejemplo, esquemas de valor agregado, etcétera. ¿Qué cosas pueden estar haciendo hoy en día que yo les preguntaba en enero del año pasado, lo hacen y habían dicho ni a balazos? Si es que hay algo. Sí, yo podría tomar esta rápidamente, ¿no? Una de las cosas que hemos cambiado es enfocarnos también, como dije, en inversión de tecnología, pero algo impensable, ¿no? El chat virtual. Y hubo un momento en la pandemia en donde todas las personas, incluyéndome a mí, pues tuvimos que irnos a trabajar a casa y ya no ir a la oficina. O en nuestro caso, el call center, quien atiende nuestro customer service, ¿no?
Entonces, impensable pasar de 200,000 llamadas al día a 2 millones de llamadas al día, llenas de cancelaciones y con la gente no en un call center, sino también tratando de resolver este tipo de situaciones desde su casa, ¿no? Entonces, eso fue impresionantemente difícil. Hicimos una labor titánica de cómo tratar de hacer esta relación con los hoteles y bueno, ¿cuál fue el resultado? Ahorita tenemos un chat virtual en nuestro producto, tenemos toda esta parte que puedes entrar y ya platicar y hacer tu cancelación de manera automática o tu cambio en tu viaje de manera automática dentro de nuestro producto. O sea, hubo muchísimos avances dentro de nuestro propio producto en la app o en la página que ayudan a resolver esas cosas que se pensaban como impensables, como ven la excelente pregunta quien la haya hecho. No, en ese sentido, por ejemplo, Francisco, si lo aplicamos más al mundo de canales, ¿ya? Te digo una cosa, por ejemplo, hace 2 años, nosotros cuando nos juntábamos con tu competencia, con Booking, ellos decían, nosotros no tercerizamos nada, todo lo hacemos absolutamente directo. Tú miras hoy en día y tercerizan un montón de cosas, ¿me entiendes? Entonces, ¿han visto movimientos nuevos en términos de canal de distribución, en términos de tipo o qué cosas nuevas están haciendo ahora en ese rubro, quizá que no, en esa área que no estaban haciendo antes? Bueno, ahí son un montonazo, la verdad. Una vez un socio nuestro que nos dijo, por primera vez en 20 años pude parar el Fórmula 1 y cambiar las ruedas. Y eso es un concepto que para mí fue fantástico porque describe perfectamente, bueno, uno de las aristas que comentaba recién Alfredo. Paramos y repensamos todos, tecnología, producto, finanzas, comerciales, tercerización. A ver, a veces los extremos no son amigables, pero uno tiene cierto modelo que tiene que seguirlo. Y creo que lo que nos ha pasado a nosotros, lo que trajo el principal cambio fue la relevancia regional, el tener la voz en la diversidad, en cómo se consume, cómo nuestros consumidores consumen nuestro producto. Y eso no es menor, porque eso nos abre las puertas, por ejemplo, lo que decía recién Alfredo, el chat virtual era un producto que estaba pensado para Expedia, para la marca principal de Expedia y todas las marcas en sus países, pero Expedia Brand, no eran toda la plataforma, y cascadeó. Y también con todos los inconvenientes que todos los que estén aquí sepan de tecnología entiendan, que empezaron a ver, bueno, cómo repriorizamos los pipelines de producto. Pero no es un paso, no es algo menor, porque es un beneficio que funcionó y que mitigó 2.000 a 2 millones, es una locura la cantidad de llamados, mitigó el problema que tenían también nuestros, en este caso nuestros afiliados. La exploración y la educación también fueron otros 2 puntos. Exploración respecto de productos que antes no tenían tanta permeabilidad, como por ejemplo pago en destino, que hoy por hoy B2B lo está utilizando, pero lo está utilizando porque aprendió cómo utilizarlo y aprendió cómo manejar los procesos de ventas. Y el tercero, y no es tampoco menor, es entender que el viaje termina cuando el viajero llega a la casa y tira las llaves en la mesita al lado de la entrada. No cuando sale del hotel. Exactamente, exactamente. Yo creo que esos fueron los 3 grandes cambios. Por eso de ahí todo lo que se imaginen. Es una cascada que recién comenzó. Fíjate, Eva, que me imagino que a nivel de hotelería están haciendo un montón de cosas que no hacían antes. Pues sí. O quizá dejaron de hacer cosas que antes hacían, en el fondo. Puede ir por sí, y te lo voy a decir de manera personal. Yo viajaba de 2 a 3 semanas al mes. Llevaba toda la parte de América Latina. Así que cuando no estaba en Brasil, en Argentina, en Chile, en Perú, estaba volviendo a la casa por un par de días a cambiar la maleta nada más. Y a partir de marzo del año pasado aterricé y no he vuelto a salir de viaje, de trabajo desde entonces. Entonces, lo que antes era una prioridad para nosotros como hoteles, que era estar participando con todos los eventos de la industria, estar teniendo contacto, más en nuestra región, que somos una, o sea, Latinoamérica es un concepto, una cultura totalmente diferente al resto del mundo. La gente nos explica por qué nos tenemos que hablar 5 veces y platicarnos acerca de la familia, y va a hablar del tráfico y de la contaminación y que si ayer llovió tanto. La gente en otros países, en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, no entiende eso de nosotros y lo somos. Entonces, para poder hacer ventas en nuestra región necesitamos tener esa interacción. Más si es persona a persona,
es un must y ahora nos dimos cuenta que podíamos lograrlo sin tener toda esa interacción. Por supuesto, yo estoy así con el pasaporte y un pie afuera para que en el día que me digan ya puedes correr, voy a salir. Pero era impensable que íbamos a dejar de ver a nuestros clientes físicamente y nos tuvimos que adaptar a eso, ¿no? Y todos, porque como fuera una necesidad mundial, pues no teníamos de otra manera que hacerlo, pero fue así. Y también, ahorita que estaban hablando del chat, también es algo que se han implementado en varios de nuestros hoteles. Ahora el uso de herramientas como WhatsApp, por ejemplo, ya que tenemos un huésped en casa y el huésped está fuera del hotel y quiere un taxi o quiere que le mandemos o quiere que le hagamos una reserva en un restaurante o una sugerencia de dónde comer si está fuera, ahora ya también es una herramienta que usamos y que antes no teníamos considerada. Entonces yo creo que han sido varias cosas que hemos cambiado por la necesidad, pero que han funcionado. Se nos congeló ahí, o me congelé yo de nuevo. No creo. Pero bueno, creo que puedo redondear perfecto, la, bueno, toca. la respuesta. Eso te quería... Edgar, ¿cómo estamos de tiempo? Dinos tú que eres el dueño de casa. Sí, vamos excelente. No ha habido más movimiento en el chat, pero todavía tenemos minutos más para hacer pues, algunas anotaciones adicionales, pero pues ya prácticamente pues, nos estaríamos más o menos acercando a los momentos finales. Tal vez pudiéramos ir redondeando ahí pues alguna anotación final, algo que deseen compartir. Preguntaban por aquí, y para no dejar esta pregunta, no la dirigen a nadie, pero en particular en la parte de los programas de fidelidad. Bueno, cómo están hoy en día y cómo se pueden acceder a ellos. Ahí, bueno, imagino que está ad hoc para la parte que pudiera responder Eva, pero quien quiera desmenuzarla, pues adelante. Sí, perfecto. Y creo que es un momento ideal para retomar el tema de los programas de viajero frecuente, en particular, y ahí sí voy a dar charolazo. Creo que todos somos mexicanos, así que entienden lo que estoy diciendo. El programa de Best Western Rewards es uno de los mejores 5 programas en el mundo, reconocido por no solamente el número de miembros, sino por los miembros activos de este programa. Pero lo que me lleva es, usen sus programas. Nosotros implementamos, igual que muchas cadenas, mantuvimos los estatus de todos los miembros. Y estamos dando beneficios especiales a quien haga reservaciones con nosotros, así que usen estos programas. Lo ideal es que mantengan la fidelidad a las cadenas que son de su preferencia para que obtengan beneficios reales en el corto plazo. Uno de los cosas que nosotros hacemos con nuestro programa de fidelidad y que nos distingue de otros es que hacemos status match. Por ejemplo, si tú tienes ya un nivel oro, platino, diamante con otra cadena hotelera, desde el registro que hagas con nosotros respetamos el estatus que tengas con la competencia y te damos el mismo estatus. Entonces es un beneficio interesante que se puede usar. Los puntos jamás caducan, no tenemos restricción tampoco en las fechas, no hay temporadas de embargo, puedes reservar siempre. Y otra de las cosas interesantes es que a la hora de redimir, puedes redimir no solamente por estancias en hoteles, en aviones y en arrendadoras de autos, sino que localmente se van buscando socios con los que puedes redimir. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos a Walmart, o sea, puedes comprar tarjetas de regalo de Walmart, de Barnes & Noble, de Best Buy. Entonces puedes comprar un foco que te hacía falta en la casa, tu súper, lo que sea, con tus puntos de BWH, de Best Western o de World Hotels. Entonces, eso acerca el programa a la vida real. No tienes que esperar a juntar 10 millones de puntos e irte a una estancia gratuita. No, lo acerca a la vida real y eso lo vuelve más exitoso. Bueno, más inmediato.
Ese fue el comercial del momento, perdón. No, muchas gracias y buenísimo conocer ahí, ¿no? Que sí se pueden cristalizar estos beneficios, ¿no? Expedia creo que también tiene su sistema de puntaje, ¿no? Francisco y Alfredo. Sí, es correcto. Tenemos dentro de todas las marcas, sobre todo hoteles.com y Expedia, manejan su programa de lealtad para miembros. Y eso es por la parte del consumidor, y por la parte de los hoteles tenemos nuestro programa de VIP Access, que pues les ofrece, los hoteles por medio de este programa tienen un tag especial en nuestro plataforma, y se vuelven pues la preferencia porque dan dobles puntos o dan etcétera. Y esos puntos se pueden redimir en viajes a futuro, y todos esos puntos son obviamente fondeados por Expedia. Perfecto, perfecto. Ahora, había un tema que había salido en las reuniones que tuvimos previas a la charla del día de hoy, y que tiene que ver un poco con la interlocución que hay muchos travel managers que nos acompañan el día de hoy, que tienen una relación obviamente con Argo, y en ese sentido sabemos que Argo los conecta bien al mundo de los hoteles y al mundo Expedia. Y quizá muchos de ellos piensan de que no pueden o no deben saltar ese muro en el fondo y entrar en contacto con Expedia o entrar en contacto con la cadena hotelera. Era un tema que habíamos conversado que, por el contrario, a ustedes les encanta saber un poco qué es lo que está pasando por el otro lado de esa cadena de distribución. Y entonces ahí sería genial si ustedes le pueden pasar las recomendaciones que estimen pertinentes a los participantes en términos de contactos futuros o cosas por el estilo, porque sabemos que las relaciones de aquí obviamente son con Argo, pero hay mucho cliente por detrás que puede tener requerimientos específicos. Argo los soporta a nivel tecnológico, ustedes también a nivel comercial. Si quieres partamos contigo, Francisco, y luego seguimos con Eva y con Alfredo. ¿Cómo no? Definitivamente de acuerdo, sí. O sea, no solamente es una invitación, es una necesidad. O sea, contáctense y exploren las opciones. La ventaja que tienen con Argo, Argo se ha integrado a Expedia, ha mejorado la integración, de hecho recientemente ha mejorado la integración que tenemos, de manera tal que ya sean los hoteles o ya sean agencias, de punta a punta podemos ver lo que ocurre con las tarifas y podemos optimizar el negocio. Así que definitivamente hay que compartir, hay que hablar y hay que acercarse para ver qué opciones hay. Hace un rato hablábamos del tema de la confianza y también tocábamos el tema de tenemos que levantar todo esto y somos responsables. Yo realmente me siento responsable de levantar lo que es turismo en Latinoamérica, y creo que hablo por cada uno de los que estamos aquí. La única forma es sentándonos y viendo qué opciones hay. Argo es la opción para hacerlo a través de Expedia, y vuelvo de punta a punta, desde el hotel hasta el cliente final. Definitivamente es un más uno al contacto y las preguntas. Eva, ¿cuál ha sido tu experiencia? Y a ti te encanta que te llamen los travel managers y te cuenten un poco de su vida, ¿o no? Sí, no, sí, definitivamente. Yo sí tengo unos consejos, bueno, unos puntos que me gustaría platicar con ustedes. El primero es ese, hagan una selección de los proveedores. Creo que es un momento perfecto para hacer una evaluación de sus proveedores, aquellos que les den soluciones reales, que hablen con ustedes de manera honesta, que les ofrezcan opciones de acuerdo a sus necesidades y que se apeguen a su política de viajes. Y una vez que hayan hecho esta selección de sus proveedores, hablen abiertamente con ellos. O sea, tengan una relación sana y honesta con sus proveedores. Entiendo perfecto que tienen muchos proveedores y que muchas veces nosotros somos abrumadores, ¿no? Que queremos estar en contacto constante, que mandamos correos y tal, pero una vez que hagan esto y que hablen, lo hagan de una manera más abierta, van a ganar mucho. Creo que es el momento perfecto para hacer este tipo de acciones. Y que habemos proveedores serios que estamos dispuestos a tener una relación comercial de esta manera. Otra sería que busquen también proveedores que les den soluciones globales y automatizadas.
que les ofrezcan soluciones, que la solución no sea llamar al hotel directo y hacer la reservación por teléfono o mandar un correo. Que todo sea automatizado les permite generar reportes de información que después van a ser valiosos para negociar o para tomar decisiones. En nuestro caso, y voy a hablar de mí porque es de donde tengo mayor conocimiento, una vez que todo esto está automatizado, podemos generar reportes hasta de qué días de la semana están usando los hoteles. Y eso es porque, o sea, lo digo porque muchas veces en las políticas de viaje tienen, por ejemplo, no está permitido que el viajero esté en domingo en un hotel. Y de repente los reportes de productividad te dicen que el 20% de tu producción están los domingos y los sábados están el 25%. Entonces van descubriendo cosas, porque obviamente no tienen el control de todo, que los ayudan a realinear esa política de viajes. Y como esto, estoy hablando de los hoteles más usados, de la tarifa promedio que están usando, si están usando hoteles de lujo, hoteles de bed and breakfast, si están usando, por ejemplo, que creo que eso es muy importante, que se estén usando las tarifas negociadas. Muchas veces perdemos esto de vista, negociamos la tarifa, la cargamos y pensamos que todo va a fluir sobre lo que estamos negociando, pero de repente nos damos cuenta que tenemos 15% de las reservaciones con tarifas públicas, ¿ok? Entonces, toda esta información puede salir de reportes cuando usas canales automatizados de reservación y eso te lo da un proveedor que tenga esta capacidad. Y la última es seleccionen proveedores globales que tengan soluciones para todo. Sí entiendo que puede haber 4 ciudades o 5 países que usen mayormente, pero a lo mejor hay un grupo pequeño que va 4 o 5 veces a Nueva York y 6 veces a Tokio y otras 3 a Sao Paulo. Y como es tan poquito volumen, no pueden negociar una tarifa específica para esos lugares. Cuando tienen una negociación global, aunque sea muy pocas reservaciones, tienes este beneficio. Entonces, usen ese tipo de proveedores que les den soluciones globales. Y obviamente nosotros lo hacemos. Pero bueno, esos serían, para los travel managers, esos serían objetivamente los consejos, por llamarlos de alguna manera, que pueden usar. Perfecto. Muchísimas gracias, Eva, por esos insights y de todos. Yo creo que si podemos hacer alguna anotación final a nombre de Argo, simplemente agradecerles igual a Gonzalo con todo y esas glitches ahí en la Matrix, en las conexiones. Yo creo que orquestaste de forma maravillosa y chicos, no sé, muchas gracias. Alguna anotación final y de verdad gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que a nivel de acotación para todos los participantes del día de hoy, Best Western está disponible a través de Argo, Expedia está disponible a través de Argo, Rumbist está disponible a través de Argo. Cada uno de nosotros se enfoca en distintas cosas. Por nuestro lado, aquí aprovecho de tirar la galleta de Rumbist durante 15 segundos. Nuestra especialidad es en hotelería, B2B, específicamente en Perú, Chile, Argentina y Colombia. O sea, lo que necesita por ese lado ese contenido disponible por Argo. Entonces aquí de lo que yo creo que se trata es lo que tú bien dijiste, Francisco, entender que estamos todos en el mismo buque, todos trabajamos en la misma industria y todos apuntamos a que la industria se recupere lo antes posible. Particularmente, vuelvo a insistir, para aquellos de nosotros que no operamos solamente en México, ojalá Perú, Colombia y Chile y todos los demás mercados también se recuperen pronto. Pero gracias, Edgar, por la oportunidad y gracias a todos por el tiempo. Gracias a vos, Gonzalo. Muchas gracias por la participación de todos ustedes. Francisco, Alfredo, Eva, dejo el espacio para que hagan sus comentarios finales y den su despedida. Está bien. De mi lado, Gonzalo, millón de gracias por esta experiencia realmente súper disfrutable. Paulo, Edgar y equipo de Argo, lo mismo. Muchas gracias por la invitación. Creo que agrega mucho valor.
Así que de verdad estoy muy, muy agradecido. Y bueno, Alfredo, vos te conozco desde hace mucho tiempo. Eva, muchas gracias por tus insights también. De hecho, he aprendido muchísimo con lo que has comentado hoy. Así que gracias a todos. Muy agradecido, de verdad. Yo igual, rápidamente, igual que Francisco, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder haber compartido todos estos datos interesantes de los cambios que están sucediendo hoy en la industria del turismo. Gracias, Argo, por la invitación. Y sobre todo, recuerden, ¿no? Tenemos a nuestros market managers que están dispuestos para ayudarles a tomar las mejores decisiones a los hoteles y sobre todo toda la inversión en tecnología que se hizo en las herramientas que hoy pueden encontrar en Partner Central. No duden en entrar y en contactarnos si algo necesitaran. Muchas gracias a todos. Bueno, pues gracias a todos. Gracias por abrir el canal y dejarnos acercarnos un poquito a todos los travel managers, a los TNCs, a todos nuestros clientes de una manera honesta. Creo que desde que se empezó a planear y a fraguar todo, eso fue lo más atractivo, que no íbamos a hablar sobre un PPT y todos íbamos a explicar, no, o sea, lo íbamos a dejar ir y eso me encantó. Creo que fue algo interesante, ¿no? Diferente a lo que hemos estado escuchando. Y de mi parte, pues agradecida con todos ustedes, con la audiencia. Si alguien necesita algo de mí, tendrán acceso a mis datos. Y gracias otra vez. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias por la participación de todos. Muchas gracias. Gracias, Pablo.